Así Sí. vemos la gráfica. Díganme. Sí. Ok. Flujo expiratorio. ¿Qué veo ahora? A diferencia de las anteriores, solamente tengo un ciclo, ¿sí? Inspiratorio. Inspiración es lo que está por encima del cero, expiración es lo que está por debajo. En las otras tenía por lo menos 3 ciclos, y la idea era que vayan viendo la diferencia entre cada ciclo, cómo iba aumentando la resistencia, ¿sí? En esta veo directamente esto, ¿sí? El pico flujo expiratorio, que no tengo para compararlo, pero sí me puedo dar cuenta que no llega a cero, ¿sí? Es decir, hay atrapamiento aéreo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y eso puede generar... Eso es lo que va a generar Autopic. mayor autopic. Exacto. Siempre estamos hablando de que un paciente tiene la resistencia elevada, está con un relajante muscular, y yo lo estoy midiendo en este momento, ¿sí? Sí. ¿Qué curva es? ¿De qué modo estamos hablando acá? De volumen. Esa. Vamos a tener la curva de presión, la pico, la plató, la morfología de la curva, ¿sí? Y el flujo, lo más característico en este momento es que no llega a cero, es decir, hay atrapamiento aéreo. Tiempo expiratorio prolongado con atrapación de flujo de aire. Claro. Yo acá no puedo decir, no puedo afirmar si es un tiempo expiratorio prolongado, porque no tengo cómo comparar, ¿sí? Pero me doy cuenta que no está llegando a cero, y que el tiempo expiratorio que tiene no le alcanza, porque no llega a cero, ¿sí? ¿Cómo tratarían este paciente con la resistencia elevada y con autopip, por ejemplo? A ver. Acá no se puede invertir los tiempos, no sería inversión de los tiempos, colocar, hacer que el tiempo inspiratorio sea más corto, cosa que el expiratorio un poco más largo, para darle tiempo de que llegue a sacar todo el aire. Exacto, sería así, pero yo le sacaría la parte de invertir los tiempos, ¿sí? Simplemente reviso la frecuencia respiratoria y veo si puedo achicar el tiempo inspiratorio, o en última instancia tendré que disminuir esa frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Para qué? Para darle más tiempo para expirar, para que llegue a cero, ¿sí? Y otra cosa que también es importante, eso sería en cuanto al manejo del respirador, y en cuanto a un tratamiento médico. Si estamos hablando en caso de un asma, sería utilizar los broncodilatadores. Exacto, exacto. Broncodilatadores, y optimizar lo que es los parámetros ventilatorios, ¿sí? Sí. Bueno, hay un par de diapositivas que son gráficas del respirador, ¿sí? Las pantallas, fíjense acá. Obviamente es un paciente que está en modo volumen control, ¿sí? Es un Drager este respirador, y acá primero veo la presión pico, la presión plató. Fíjense la diferencia que hay entre las dos, ¿sí? Fíjense la presión, en cuanto está, la pico 53, está elevada, ¿sí? Obviamente es un paciente que no está adaptado, porque hay bastante diferencia en los ciclos, ¿sí? La aparición de los ciclos, ¿sí?
pero es un paciente que tiene elevada la presión en la vía aérea, ¿sí? Tiene una amplia diferencia entre lo que es la presión pico y la presión meseta, así que probablemente sea un paciente asmático, ¿sí? O un EPOC también podría llegar a ser. Fíjense en cuánto está la frecuencia respiratoria, está elevada. Para el caso del atrapamiento, sí, como que No sería muy bueno, ¿no? Sí, lo estamos poniendo a respirar muy rápido y no le va a dar tiempo tampoco para terminar de sacar ese aire que le estamos metiendo. Exacto, estamos haciendo que atrape aire, ¿no? Sí. Bien, bien. Yo quiero que vean esas curvas cuando van a ver los pacientes, que se den cuenta de las curvas. Acá. También tenemos un paciente en volumen control, ¿sí? Fíjense las diferencias entre la pico y la plató, que no es elevada. Fíjense, la pico está en 19, ¿sí? Tengo un paciente con 400 dBT. Acá sí puedo ver la de flujo, ¿sí? Tiene un tiempo expiratorio adecuado, ¿sí? Llega a 0 y le sobra el tiempo, fíjense, ¿sí? El paciente está dormido, obviamente, fíjense, acá me marca la espontánea, ¿sí? Es igual que la que está presente acá, y bueno, mucho más acá no hay para decir. Pero para que vean más que nada las curvas, ¿sí? Este obviamente es un paciente que está muy desadaptado, ¿sí? Un moco. Tiene de todo un poco ahí. 0,9 de tiempo inspiratorio a 12 de frecuencia, que es una frecuencia bajita, pero ¿cuál es el problema de este paciente? Las secreciones y no mete volumen. Exacto, Muchos mocos en las la secreciones. Exacto. Las curvas son malísimas, ¿sí? Pero debe tener, primero que fíjense de dónde arranca la inspiración. Vamos acá tenemos presión y acá tenemos flujo, ¿sí? Fíjense, está súper desadaptado, debe tener una mecánica horrible. Fíjense cómo están acerruchadas, ¿sí? Las ondas, y arranca la inspiración antes de haber llegado a 0. Está haciendo atrapamiento aéreo, ¿sí? Acá me dice 49 de 49 frecuencia. y está seteada a 12. Exacto. Yo no sé si es que está autociclando por la presencia de secreciones en esa vía aérea, en ese sistema respiratorio, o es un paciente que está muy mal adaptado, por ahí está en vías de despertarse, pero lo más importante es que simplemente viendo la curva, es un paciente que está lleno de secreciones. ¿Sí? Acá. El modo también es volumen control, ¿sí? Tiene una frecuencia de 18, va a 26. No está tan mal adaptado. Es un paciente que tiene bastante PIB, me parece. ¿Cuánto tiene? 12 de PIB. ¿Sí? Fíjense cómo en la curva, en la depresión, en el gráfico de depresión, voy a ver lo que está por encima de 0, ¿sí? Dentro de todo se mantiene, ¿sí? Pero fíjense, hay algunas asincronías que no es el tema de hoy. Todavía, atrapamiento. Exacto. Pregunto, estas que se ven acá cerca, acá como 3 ciclos cerca, ¿eso podría ser acortamiento por disparo? ¿O? Eso sería una sincronía, que lo van a ver más adelante. Hoy era simplemente monitoreo, ¿sí? Sí. ¿Por qué medimos tanto la presión meseta, cómo la medimos, las resistencias, porque hay que mirarlas en el respirador, en qué condiciones las medimos, ¿sí? Sí.
La presión en la vía aérea es de 39, es elevada, pero tampoco es tanto. Son los picos acá, y bueno, mucho más para ver no hay. Por ahí está un poquito elevada, probablemente estemos empezando a suspender lo que es sedación y se está empezando a despertar nuestro paciente, pero con 12 de PIB yo no sé si estaría tan bien que se despierte, ¿sí? Veo algunas que probablemente no llegue a 0, pero se veía mejor en la... Bueno, en esta solamente veo lo que es la curva de presión, no veo el flujo, que ahí es donde voy a ver el atrapamiento y la probabilidad de que exista autopip. ¿El atrapamiento siempre va a ser autopip? ¿Cómo, perdón? ¿El atrapamiento aéreo siempre va a ser autopip? Yo creo que sí. No. ¿En qué casos no, Itala? Ah, espera que me acuerde eso. Era... no me acuerdo, ya les ha ido algo de eso. No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Deja mi zapato. Puede ser que el paciente no esté dormido, ¿sí? Esté en un modo que probablemente no le venga muy bien, no le resulte muy cómodo, ¿sí? Entonces, cuando pasa de un ciclo a otro, ¿sí? Cuando pasa de expiración a una nueva inspiración, el paciente no haya llegado a capacidad residual funcional, ¿sí? Es decir, no haya terminado de salir todo ese volumen expiratorio, ¿sí? Que seguramente se puede corregir cambiando el modo ventilatorio, ¿sí? Poniendo más sensible el respirador también. ¿Se entiende? Sí. Sí se entiende. Es cuestión de que cuando vayamos y estemos frente al paciente, ¿sí? Vayamos probando otros modos y vemos cómo van cambiando tanto la presión inspiratoria como el BT que va a movilizar. Voy a ir controlando que tenga el tiempo suficiente para que termine de salir ese volumen, ¿sí? Y que no haga autopip. A veces lo que hacemos es, para calcular, cuando tengo un paciente que tiene una CO2 elevada, por X causa, ¿sí? Simplemente hago el cálculo, y cuando voy a ponerlo en el respirador, en la frecuencia de 28, me olvido de mirar que llegue a 0. ¿Sí? Si no llega a 0, y yo lo llevo tan arriba en la que es la frecuencia respiratoria, a veces hacen atrapamiento aéreo. ¿Y qué me genera ese atrapamiento aéreo? Que genere más CO2. Exacto. Bien. ¿Alguna pregunta, chiquitos? Creo que ya está. Sí, está buenísimo. Esas son las dos curvas las dos gráficos los dos artículos que utilicé, más el PROACI, ¿sí? El de Correger es viejito, de 2012, tiene algo de asincronías, y bueno, tiene lo básico de lo que es autopip y resistencias, y el otro es de 2014, a mí me gustan estos artículos para explicar porque están muy claritos, ¿sí? Y el PROACI, obviamente. Pero bueno, esa fue la clase, sencilla, pero traté de no marearlos. Gracias, Marta. Bastante digerible. Gracias, Marta. ¿Alguna pregunta, niños? Así ya los dejo. No, niña. O sí, los chicos son los que tienen que preguntar. Ya van 2 clases. Llama la atención de que anden tan callados. Es un tema complicado, Jason, igual, ¿eh? Sí, por eso les digo, pero
Lo que les decía, van 2 clases donde tienen que aprovechar que en cada clase salgan de dudas. Por lo menos yo, que me expliquen así con ejemplos, con las curvas y todo, como las últimas gráficas, sí entiendo mucho mejor. Lo que a mí me cuesta es conceptualizarlo, o sea, tener que aprenderme el concepto como viene, o no sé, eso me cuesta demasiado, pero lo que es la interpretación de las curvas y todo, y en el gráfico sí me resulta mucho más fácil. Bueno, pero viste, Bueno. mis clases son así, mucha práctica tengo en general en todas las clases. Y esta es bastante compleja.